Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flauta, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que significa el sitio del quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día, él dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y David la hizo llevar a la casa de un hombre llamado Obed-Edom Geteo. ¿Cómo se llamaba? Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Señor, gracias por tu palabra. Ellas son vida. Ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese un momentico. Permítame ministrarle esta palabra. Glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es una palabra hermosa que el Señor nos ha traído. Y quiero hablarles bajo un tema: aprendiendo a manejar la presencia de Dios. Díganle al que está a su lado: es necesario que aprendamos a manejar la presencia de Dios. Usted ve un grupo de gente que comieron avena, parece que la avena la están regalando. Sacude a alguien y dígale: es necesario aprender a manejar la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Es necesario aprender a manejar la presencia de Dios. Y cuando nosotros vemos esta palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6 en adelante, estamos viendo la historia de cómo David, el rey, intentaba llevar el arca del pacto a la ciudad de David recién remodelada y recién construida. Él había preparado su casa, había preparado todas las cosas para gobernar, y también había preparado una tienda. En esta tienda él tenía la intención de colocar el arca de la alianza. Quiero que usted sepa, mis amados hermanos, que el arca de la alianza para el pueblo de Dios representa algo soberanamente grande, porque el arca de la alianza representa la presencia misma del Dios viviente. Donde quiera que el arca llegaba, la presencia de Dios llegaba también. Su nombre. El arca de la alianza era una caja rectangular que estaba hecha de madera de acacia. ¿De qué madera estaba hecha? Acacia. Estaba hecha de madera de acacia, que para el pueblo de Israel era una madera santa y apartada. Estaba recubierta de láminas de oro trabajado martillo. Era un instrumento litúrgico ordenado por Dios a Moisés en el desierto, para que el pueblo de Israel, cada vez que lo vea, le tenga como testimonio de cómo Dios les había libertado, les había sostenido y los había guiado. Y esas 3 palabras, sostener, guiar y permanecer en su presencia, estaban ejemplificadas en 3 cosas que contenía el arca. El arca en su interior, glorificado sea Dios, tenía las tablas de la ley que el Señor le dio a Moisés en el monte. Los 10 mandamientos escritos en la piedra estaban guardados dentro del arca. También en el arca estaba la vara de Aarón, que simbolizaba la dirección, la batuta de Dios. La vara de Aarón que reverdeció.
y también estaba un comer, una copa llena del maná que había descendido del cielo, como simbolismo de que en medio de la tribulación Dios siempre había sustentado a su pueblo. Miren, mis amados hermanos, y es que Dios a través de la historia siempre ha sido bueno. Y cuando hablamos de aprender a manejar la presencia de Dios, nos referimos a saber también comportarnos delante de su presencia, a tener un buen testimonio y un corazón agradecido de lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos viviendo tiempo donde el Señor hace mucha maravilla, muchos prodigios, donde la gente recibe el favor de Dios, la gente recibe la instrucción de Dios, que es la palabra, la gente recibe la dirección de Dios, la gente también recibe el sustento de Dios. Pero muchas veces no sabemos manejar la presencia que se nos ha otorgado. La presencia de Dios es delicada. La presencia de Dios ciertamente no es cualquier cosa. Tampoco es para todo el mundo. Dígale que está a su lado: la presencia de Dios no es para todo el mundo. Porque la presencia de Dios es algo increíblemente delicado. Y creo que la iglesia de este tiempo debe ser instruida en la forma como manejamos la presencia de Dios. Porque a veces queremos manejar la presencia de Dios como si fueran los baales o los brujos de la calle. Alabado sea Dios. Usted se ríe y se asombra, pero es la verdad. El pueblo de Dios de este tiempo, cuando se refiere a la divinidad de Dios, lo tratamos como si fuera un baal. Usted está aquí. Lo tratamos como si fuera una consulta con un grupo. Hay gente que va a la iglesia con la premisa de que Dios le bendiga si ellos van. Quiere decir que Dios no te puede bendecir a su propia voluntad, sino que nosotros tratamos de pagarle a Dios. Y ahí es donde yo creo que está el pecado. No podemos acercarnos a Dios esperando que Él nos da algo si nosotros hacemos algo primero. La gente de este tiempo dice: bueno, yo voy a la iglesia, me congrego, y si yo voy a la iglesia y busco del Señor, Dios está en la obligación. Aló, a su nombre. Dios está en la obligación de hacer lo que yo quiero. Y eso ha evolucionado a un sistema y a una mentalidad tan errada que si Dios no responde mi petición, entonces yo me pongo bravito con Dios. Hay gente que se pone brava con Dios. ¿Cómo es posible? Exacto, un espíritu de malcriadeza. Mira, yo estoy orando, pero el Señor no me responde. Como que si Dios estuviera obligado con nosotros. El pueblo de Dios tiene que entender que Dios no tiene ese carácter de obligatoriedad con nosotros. La Biblia, hablando de eso, dice que Él hace favor y milagro a quien Él quiere, como Él quiere, y en el momento cuando Él quiere hacerlo. El problema está en que no hemos entendido la naturaleza divina, y es que la naturaleza divina es una monarquía. Dios es un rey, Dios no es un presidente. Usted le exige a los presidentes, a los reyes no. Los presidentes se deben al pueblo, el rey no se debe al pueblo. Usted está aquí. El rey es una figura que todo lo que dice se establece como ley. El dicho de la boca del rey es una ley. Lo que Dios decreta es soberano. Dígale que está a su lado: Dios es soberano. La soberanía de Dios es absoluta en las cosas creadas y en el universo. Nosotros no podemos ponerle pautas a Dios. ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero cómo quiere que él lo haga? Aleluya. ¿Puede el barro decirle al alfarero: yo quiero que cuando tú crees una figura con tu mano me la hagas así, así, de esta manera? No lo podemos. Porque el alfarero en su oficio es absoluto y el barro no tiene cómo reclamarle al alfarero. Mas si el alfarero se entiende que lo que ha hecho no está conforme a su designio, él tiene la santa potestad de destruirlo y volverlo a edificar. Iglesia, entonces, ¿por qué Dios no puede hacer así con nosotros? Bueno, eso obedece mucho a la mentalidad de este tiempo. La mentalidad de Occidente choca con la costumbre de Oriente, porque en Oriente se le enseña a la gente a que Dios es soberano y tiene autonomía de hacer lo que Él quiera, pero nosotros, como crecimos en una democracia,
entendemos que todo el mundo debe hacer la voluntad de nosotros. Y eso es algo que yo he visto mucho en este tiempo. Si usted no hace lo que la gente le gusta que hagan o lo que ellos quieren que usted haga, bueno, entonces usted es malo, usted está fuera de la visión, usted está qué sé yo, que bueno, pues esta palabra bíblica nos habla precisamente de eso. El Señor le está mostrando al pueblo de Israel que no es la voluntad de ellos lo que debe establecerse, sino la voluntad soberana de Dios. A su nombre. Y cuando David intenta llevar el arca del pacto a la ciudad construida por él, empieza a transportar el arca de una forma inadecuada. La palabra dice que él llevaba el arca montada en una carreta alada por bueyes. Pero la ley dice que el arca debía ser llevada por los sacerdotes, por los levitas, una tribu apartada, única y exclusivamente para el servicio a Dios. Y ellos debían cargar el arca a través de los palos que tenían en los hombros del sacerdote. Por eso cuando David intenta llevar el arca a la ciudad, hay un hombre llamado Usa que extiende su mano porque ve que el arca se tambaleaba encima del instrumento y se iba a caer. La intención de Usa no era mala, porque a veces las intenciones que nosotros tenemos no son malas, pero no es la apropiada para manejarse frente a Dios. Existe una diferencia grande entre lo que es bueno y lo que es apropiado. Hello. La gente cree que lo que ellos hacen está bien, pero para Dios muchas veces lo que tú haces no es lo apropiado. ¿Sigo o paro? No es lo apropiado porque no te dirigiste ante el Señor con la delicadeza que Él lleva. Y lo vemos todos los días en el oficio de Dios, en las cosas que hacemos para Dios. ¿Cómo nos manejamos cuando administramos los ministerios que Dios nos pone en nuestra mano? Si usted hace las cosas como usted podía hacerlo, habrá gente que me dirá, bueno, pastor, yo lo hago como yo puedo. No, mi amor, no es como tú puedes, es como a Dios le agrada. Sacude a la persona que está a tu lado, tómalo de la mano y sacúdele. Y dile, no es como tú quieras, baby. Dísele, no es como tú quieras, es como es apropiado tratar a Dios. Porque la voluntad del hombre no puede imperar por encima de la voluntad de Dios. Es algo totalmente diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando vemos esta palabra, yo le voy a pedir que usted vaya conmigo, porque quiero que la iglesia quede edificada en cuanto a este tema. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 5. Tenemos que pasar del segundo libro de Samuel al primer libro para usted entender por qué Dios enciende su ira contra Usa y lo mata. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra en el capítulo 5 de 1 de Samuel que hubo un momento donde el arca fue secuestrada por los filisteos. Y cuando yo leo esto, yo sé que tal vez alguien dirá, wow, pero alguien logró capturar el arca. Nadie logró capturar el arca. El arca se dejó capturar sola. Y este problema con el arca empieza específicamente en los tiempos del profeta Elí. Este hombre, como sacerdote del templo de Dios, escuche bien, porque debemos aprender a manejarnos con prudencia en la presencia de Dios. El sacerdote Elí tenía la encomienda de guiar al pueblo de Israel a la presencia de Dios. Era el hombre encargado de los sacrificios, de la liturgia del templo. Era aquel que gobernaba el mundo espiritual y terrenal en el tiempo de Israel. En esos tiempos de este hombre, Israel no tenía reyes. Estamos hablando de un lugar y un tiempo histórico anterior a David, anterior al rey que le antecedía. Estamos hablando del tiempo final de los jueces. En ese tiempo, Dios gobernaba el pueblo a través de los jueces. Quiere decir que la voluntad soberana de Dios en el único sistema y país mundialmente hablando donde no gobernaba un hombre era en Israel. Todas las naciones de su época tenían un rey que les gobernaba. En los tiempos de Samuel no existía la democracia. La democracia es un sistema de gobierno
nuevo de no hace muchos tiempos. Pero en los tiempos de Samuel, en los tiempos del sacerdote Elí, no existía la democracia, existía la monarquía. Todas las naciones de la tierra de esa época tenían un rey, Israel. Porque Dios era el rey de Israel y gobernaba su pueblo a través de los jueces de Israel. Existen diferentes tipos de jueces que marcaron la historia. Uno de ellos fue Sansón. Uno de ellos también fue el mismo Samuel, que fue el último. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tenía la ventaja y el privilegio grande de que Dios gobernaba su nación y su vida. Era algo tan increíble que un Dios que habitaba en un plano espiritual diferente al terrenal, desde ese lugar de su habitación y su presencia, Dios gobernaba las cosas sencillas del pueblo. Cuando la gente tenía conflicto con su hermano, se acercaban ante el juez oraba y Dios hablaba. Si usted tenía un negocio y tenía un problema, usted hablaba con el juez oraba y Dios hablaba. Si usted tenía problema familiar, usted iba donde el juez oraba y Dios hablaba. Quiere decir que en ese tiempo de Samuel y de Elí no había una intercesión directa. Dios era el rey absoluto del pueblo de Israel. Era un pueblo próspero. Los tiempos del profeta Samuel en su infancia y durante el periodo del sacerdote Elí eran tiempos de abundancia. Porque el sacerdote era un hombre que llevaba un ministerio limpio. Y me llama mucho la atención que a veces nosotros podemos llevar un ejercicio ministerial muy limpio, pero si descuidamos la presencia de Dios, lo que empezó con gloria puede terminar con vergüenza. ¿Usted está aquí? El sacerdote empezó con mucha gloria. Todo el mundo respetaba a Elí. En los tiempos cuando él tenía el vigor de su juventud, era un hombre que regía a Israel con el favor y la gracia de Dios. Todo prosperaba. La miseria no se conocía en ese tiempo, pero pasó algo. Por este hombre descuidar la presencia de Dios y por este hombre no ponerle régimen a sus hijos Ofni y Finees, el pueblo de Israel pecó y la presencia de Dios se apartó de ellos. Ofni y Finees, como hijos del sumo sacerdote, tenían jerárquicamente el llamado sucesoral de su padre. Dios había prometido al pueblo de Israel que siempre iba a tener sacerdote de la línea de los levitas. Estos muchachos eran los herederos del oficio de su padre, del sacerdote Elí. Por lo tanto, el pueblo de Dios de la época, cuando veía a los hijos de Elí, veía a los sucesores del sumo sacerdote. Eran gente de respeto. Por encima del sacerdote no había nadie en esos tiempos. Así que ellos eran ley, batuta y constitución. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Los hijos de Elí empezaron a apartarse de Jehová y empezaron a hacer lo malo. Ya para ellos era cosa sencilla, incluso pecar y fornicar en el lugar donde estaba el arca. La palabra dice que en un momento la fornicación llegó y dividía solamente una cortina, el lugar donde estaba el arca, y en el otro lugar estaban ellos haciendo fornicaciones. Dice la palabra también que ellos, cuando la gente llevaba las ofrendas al lugar santo, ellos le quitaban la ofrenda a la gente, le robaban el dinero. Eran gente que habían perdido el temor de Dios. Porque lo primero que se pierde cuando nosotros no sabemos manejar la presencia de Dios es el temor de Dios. Mi hermano, usted no puede perder el temor de Dios. Y el temor de Dios se pierde con facilidad cuando usted empieza a cogerle confiancita a Jehová, confiancita a la iglesia, confiancita a los líderes, y esa confianza se vuelve una falta de respeto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando entra la falta de respeto, usted acaba de perder el temor de Dios. Hay gente que para ellos es nada echarle un boche al pastor, y entienden que si se mueren ese día se van para el cielo. Toca a la persona que está a tu lado y dígale: tenga cuidado como usted le habla a los líderes, porque hay un manto sobre ellos. Dígaselo que se ponga guapo. Hay un manto sobre el liderazgo, no solo sobre el pastor, sobre los diáconos y los líderes. Usted tiene que hablarle con cuidado, porque son gente que representan la presencia de Dios en medio de su iglesia. Son gente con un llamado santo, con un oficio dedicado.
presencia de Dios no es cualquier cosa. El pueblo puede faltar a la iglesia cuando quiere, el pastor y los líderes no pueden faltar. Usted puede irse de vacaciones todas las veces que quiere, el pastor y los líderes no pueden irse de vacaciones. Son gente que se han negado a ellos mismos para servirle a usted. Entonces hay gente que no controla sus ímpetus. Usted tiene que controlarse, porque muchas veces la bendición de Dios no llega a su vida por la forma irreverente como usted se maneja en la iglesia. Y no solamente con los pastores, hay gente que con los hermanos son malísimos. Y usted lo ve que frente a los líderes son muy ángeles, pero con los hermanos se los comen vivo y le echan boche. ¿Usted cree que así tú vas para el cielo? Diga que está a tu lado. Ya tú sabes, papá. Tienes que hablarme con amor y con sencillez si quiere entrar al reino de los cielos. Mis amados hermanos, hoy mis fines habían llegado a un nivel que ya no respetaban a nadie. Ni siquiera el pobre Elí tenía la forma de poder hablar con estos muchachos. Pero Dios en su designio ya había decretado que le iba a dar muerte a estos dos muchachos por la irreverencia como trataban la presencia de Dios. Dice la palabra que en ese tiempo Dios había intentado hablar con el sumo sacerdote para que controle su casa. Hay gente que son buenos cristianos pero no controlan su casa. ¿Sigo paro? El pastor vino como con un tirapiedra hoy, ¿verdad que sí? Usted es muy cristiano pero no controla su casa. Y después tú dices que es el diablo que se mete. Usted también tiene una correa. Póngase la mano en la cintura ahí donde usted está. Si usted tiene pantalón y aprieta, si usted tiene falda, apriétese la mano. Usted tiene que tener control de su casa. No en vano la palabra dice que usted debe gobernar bien su casa antes de usted gobernar en la iglesia de Dios. Hay gente que gobierna muy bien en la iglesia de Dios, pero su casa es un tollo. No se ofenda con el pastor, oféndase con la Biblia. Mis amados hermanos, la presencia de Dios hay que tratarla con cuidado. Dios estaba viendo cómo los sacerdotes de la época, los llamados a orientar y guiar al pueblo, estaban haciendo un desastre. Ya el pueblo estaba quejándose contra Dios en oración y diciéndole: Señor, pero mira ahora y aflige cómo se están manejando. Dice la palabra de Dios que en un momento el Señor habló a Samuel, que era un niño para esa época. Sígame leyendo. Y cuando estuvo hablando con el niño, Samuel se entera de que Dios le había dicho algo al muchacho, porque hacía mucho tiempo que él no escuchaba la voz de Dios. Un síntoma de que usted no está tratando bien la presencia, que usted no escucha a Dios. Cuando usted ve gente que ya anda apático, que la iglesia se está cayendo con la gloria, y ellos están diciendo: eso está desconectado hace mucho. Cuando tú ves personas buscando profecía en todas las iglesias, en YouTube, en las redes sociales, porque no entiende lo que Dios está haciendo en su iglesia, está desconectado de la presencia de Dios. Este hombre estaba desconectado de la presencia de Dios. Hacía tiempo que escaseaba la profecía, dice la palabra. Y en ese tiempo Dios habló a Samuel, que era un muchacho, y le dijo todas las cosas que iba a hacer con la casa del sacerdote Elí. Y le habló de cómo iba a dar muerte incluso a sus hijos. El sacerdote, cuando se entera de que Dios está hablando con el muchacho, lo llama y lo interpela y le dice: ven acá, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Dígale al que está a su lado: ¿qué te dijo el Señor? Tú que estás lleno de avena, ¿qué te dijo Dios? Dime todo lo que te dijo Dios y no me oculte nada. Y el muchacho, con sencillez y con inocencia, le comentó al profeta todo lo que Dios le había dicho y cómo Dios iba a emitir juicio contra su casa. Y como Dios le había dicho al sumo sacerdote: yo te había prometido, alabado sea Dios, que siempre iba a haber varón de tu casa que ministre en mi altar, pero ahora digo yo que nunca haga yo tal cosa. Ay, alabado sea Dios. Yo sé que si usted oye a Dios decir algo así, usted y yo nos tiraríamos en ceniza y en silicio en el suelo.
Hay gente aquí que pegaría el grito al cielo pidiéndole perdón a Dios, porque eso es lo que uno hace cuando usted tiene el corazón quebrantado, cuando Dios te ha descubierto lo que tú estás haciendo. Lo natural es que tú te arrepientas. Lo natural es que tú clames la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y Dios, el corazón contrito y humillado, no lo desecha. Dios te restaura, Dios te levanta. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Dios castiga, no lo hace para destrucción, lo hace para que tu mente cambie, para que te vuelvas al camino que a Él le agrada. Para eso es que Dios lo hace. En una ocasión, al mismo rey David, cuando censó al pueblo y pecó delante de Jehová, el Señor se le apareció y le dijo: ¿qué tú quieres ser juzgado? ¿Quieres ser juzgado por el pueblo o quieres ser juzgado por mí? Y David sabiamente le dijo: Señor, yo no quiero ser juzgado por los hombres, porque los hombres no perdonan ni olvidan. Yo quiero ser juzgado por ti, porque en ti yo alcanzaré misericordia. Alguien tiene que adorar a Dios. Pero la decisión increíblemente loca del sacerdote Elí no fue arrepentirse, sino que él, después que Dios le había dicho a través de Samuel todo lo que iba a hacer, él dijo: Él es Dios. ¿Cómo fue que dijo? Él es Dios. Que haga lo que Él quiera. La presencia de Dios se aparta de nuestra vida cuando usted cualquieriza lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Cuando usted quiere cualquierizar el manto que Dios ha puesto por usted, que Dios le ha hecho descender sobre su cabeza, la presencia de Dios se aparta de nosotros. Dice la palabra que Dios escuchó el designio de la boca de él, y Dios en su corazón y en su mente decidió darle una lección al pueblo de Israel. Fruto de ese estilo que tenía el sacerdote y mucha gente también del pueblo, había caído en pecado. El pueblo, aunque era próspero, como no tenía una dirección clara de su cabeza, estaba en desenfreno. Porque cuando usted está en una posición de autoridad en Dios, si usted no está metido con Dios, el pueblo se desenfrena. ¿Usted sabía eso? Entonces este hombre, como estaba ya desenfrenado y no quería enfrentar a sus hijos, muchos de los pueblos de Israel ya estaban yendo a los lugares altos a ofrecer a Baal, a Asera, a Astarot y a todo tipo de Dios. La idolatría se había esparcido durante este periodo en todo el territorio israelita. Fue tan fuerte que cuando Dios llamó al primer rey, una de las encomiendas que Dios le dio a Saúl fue destruir los lugares altos que se habían construido durante este periodo. Y Dios hizo que el pueblo de Israel fuera a la guerra con los filisteos. Escuche bien, porque quiero llevarlo con calma, porque hay una sabiduría grande envuelta en estos versículos. El pueblo de Israel tenía una costumbre, y era que cada vez que iban a la guerra y ellos entendían que estaban perdiendo, o que la guerra se ponía difícil, o que el avance era lento, alguien iba de los sacerdotes y traía el arca. Porque cuando el arca llegaba al campamento, había algarabía, el enemigo temblaba, la gente salía corriendo, porque la presencia de Dios llegó a la guerra, la presencia de Dios llegó al campamento. Entonces, ¿dónde invite que estaban en la guerra? Cuando vieron que los filisteos resistían, dijeron: vamos a traer el arca, vamos a traer a nuestro Dios a la guerra, para que los filisteos retrocedan. Y así lo hicieron. Dice la palabra de Dios que ellos fueron y buscaron el arca. Y cuando los filisteos en su campamento escucharon que en el bando de Israel había júbilo, había címbalos, se estaba haciendo fiesta, se estremecía la tierra porque ellos saltaban y glorificaron a Dios. Ellos mismos dijeron: hay problema, llegó el arca al campamento de los israelitas. Aleluya. El temor se apoderó del pueblo filisteo porque sabían que si Dios llegaba había destrucción. Oh, qué cosa del destino.
Algunos de ustedes me preguntarán, pastor, ¿y por qué en esa historia bíblica el pueblo de Israel no ganó? Sino que dice la palabra que perdieron. Y no solo eso, sino que el enemigo, los filisteos, mataron muchísimos israelitas en la retirada. Y que aparte de eso también el arca fue tomada secuestrada por los filisteos. ¿Qué pasó si fue Dios que llegó ahí? Lo que pasa es que cuando usted lleva la guerra a Dios, cuando usted se mete en empresa, cuando usted hace cosas entendiendo que Dios le va a respaldar porque usted es usted y nadie puede como usted, Dios se quita y te deja peleando solo. ¡Aló! Dile al que está a tu lado, a Dios tú no lo vas a manipular. Israel quería manipular a Dios. ¿Qué significaba el arca para el pueblo de Israel? En los tiempos de Samuel no eran los mismos tiempos de Moisés. Cuando el arca fue creada en el desierto por instrucción de Dios, el arca representaba algo. Ese pueblo que murió en las arenas del desierto sabía que el cofre que contenía el maná, la vara y las tablas de la ley no era un simple cofre. Ellos sabían que no era un instrumento litúrgico, aunque se usaba para eso. Ellos sabían que simbolizaba la presencia incorrupta de Dios. Ellos sabían que el arca no solamente era madera de acacia y oro, sino que era el Dios poderoso, omnipotente, que había hecho un pacto con Moisés de que donde quiera que estuviera el arca, su presencia, su nombre y su gloria estaría ahí. En los tiempos de Moisés pasaron cosas que no pasaron en los tiempos de Samuel. Donde quiera que se representaba el arca en los tiempos de Moisés, una nube extraña cubría el arca. Cuando Moisés entraba en el lugar de la tienda donde estaba el arca, la gloria de Dios descendía sobre la tienda en forma de nube, en forma de Shekinah de Jehová, la gloria visible de Dios. Y nadie podía entrar dentro de la Shekinah de Jehová, dentro de la nube de gloria que envolvía el arca. Porque el temor de Dios hacía que la gente se tirara de rodillas y pegara la cabeza en el suelo y decía: Dios mío, el que gobierna el universo, el que gobierna los ángeles, el que es 3 veces santo, está en medio de nosotros. El pueblo de las arenas conocía quién era Dios. Ellos habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo en dos y caminar en seco. Ellos veían la nube que lo cubría del sol, veían la nube que lo cubría en la noche, prendida en fuego. ¿Cuántos aquí han visto una nube prendida en fuego en el firmamento? Eran la gente que sabía el poder que tenía el arca. Fueron la gente que vieron cuando los sacerdotes que cargaban el arca tocaron las aguas del Jordán y se acumularon alrededor un montón de aguas y pasaron en seco. Ellos vieron el arca rodear la ciudad de Jericó y cantar alabanzas a Dios, y el arca con su poder concentrado en ella hizo que los muros de Jericó cayeran. No era cualquier cosa. Pero como dice la misma palabra, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. La generación que nació en el desierto, que conocía el arca, la generación que entró por la ciudad de las palmeras, por Jericó, murieron y se quedaron en el olvido y no traspasaron su conocimiento. Por lo tanto, los hijos de ellos son la generación que ahora está trabajando a través de Samuel y a través de Eli y a través de Orni y Finees. Gente que no conoce a Dios.
No es la misma generación. La generación que está peleando con el arca en los tiempos de Samuel, que la generación que entró por Jericó. La palabra dice que ya esa generación había muerto y todos los que quedaban desconocían la gloria de Dios. La presencia de Dios no se había manifestado en el arca. Escuche, habían pasado más de 200 años desde esa entrada triunfal por Jericó hasta el momento donde fue raptada el arca, donde el arca no hacía nada. Nadie veía un milagro. Ya nadie veía la Shekinah ni la nube. Nadie veía que Dios se movía. Por lo tanto, para este pueblo, la presencia de Dios era algo imaginario. Y cuando nosotros entendemos que la presencia de Dios, como yo no puedo verla, es algo imaginario, pues mi confianza no está en la presencia de Dios. Porque los hombres ponemos nuestra confianza en lo que podemos ver. La naturaleza y la ciencia establece como principio jerárquico el método de comprobación. Lo que yo puedo ver y tocar es lo que existe y es comprobable. Pero en Dios las cosas no son ni que tú toques ni que tú veas, sino de que tú creas y sepas que Él está ahí. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso la ciencia y la fe no compaginan. Porque la ciencia exige el método de comprobación, pero la fe es para el que cree. El que cree que Dios puede sanar, el que cree que Dios puede libertar, el que cree que Dios puede, ay, alabado sea Dios, romper los techos de bronce. El que cree. Ciertamente Dios es galardonador de aquellos que le buscan y de aquellos que le creen. En el momento que se fueron a la guerra, como el pueblo de Israel, para ellos el arca era cualquier cosa, una cajita. Pues la cajita dejó de tener poder. Guarde la piedra, tranquilo. El arca dejó de tener poder para ellos. Porque para ellos el arca no significaba nada. La presencia de Dios deja de tener poder en el creyente en este tiempo cuando con nuestras acciones demostramos que la presencia de Dios para nosotros es nada. Usted me preguntará, pastor, ¿cómo un creyente en este tiempo puede decir que para él la presencia de Dios no es nada? Yo se lo puedo demostrar por la práctica. Cuando una persona tiene un problema económico, ¿a dónde acude? ¿Al altar o a la cuenta? Cuando se te enferman los hijos, ¿a dónde tú vas primero? ¿Al altar o a la clínica? Cuando el marido se le mete el diablo, ¿a dónde tú vas primero? ¿Donde el psicólogo o donde el pastor? ¿Se fueron? Usted ve que a veces nosotros decimos que Dios es lo primero, pero realmente no lo es. Denle un aplauso a Dios. Y si no puede, pum. Entonces Dios, que sabe todas las cosas, porque a Dios yo no lo puedo engañar, porque engañó al pastor, pero a Dios tú no lo vas a engañar. Esos cuentos chinos, es el pastor si te saluda. Cuando te preguntan, ¿por qué tú no fuiste a la iglesia? Ay, pastor, estaba ocupado, aunque no estaba ocupado. Estaba trabajando, aunque es mentira, estaba viendo Netflix. Todo eso yo se lo creo, pero Jehová no se lo va a creer porque Jehová estaba ahí. Déjame yo seguir con mi prédica antes que se vaya. Entonces el pueblo de Dios que había despreciado la presencia, porque ese es el problema de despreciar la presencia de Dios.
Cuando despreciamos la presencia de Dios y la tratamos con indignidad, la presencia de Dios nos abandona. Gloria a Dios. Entonces llegan los momentos de lágrimas, donde lloramos, nos quejamos, donde ya no sentimos a Dios, ya no sentimos el toque de Dios, ya nuestro cuerpo no se estremece cuando se adora. La gente lo identifica como que perdió el primer amor. No perdiste el primer amor, lo que perdiste fue la comunión con la presencia de Dios. El primer amor viene de Dios y siempre va a estar ahí. Lo que nos apartamos del amor de Dios somos nosotros. Y el pueblo de Dios se había apartado en esta época. Y cuando el arca fue hecha presa, llegó un mensajero donde Elí le dijo: mira, tus hijos fueron muertos a espada, el pueblo de Israel perdió y salieron corriendo. Y el arca del Señor fue tomada cautiva. Cuando él escuchó que el arca había sido secuestrada, se cayó de la silla y se desnucó, se murió. Su nuera que estaba ahí, cuando vio la noticia tan grave, que vio a su suegro tirado en el suelo muerto, que supo que su esposo estaba muerto en batalla, alabado sea Dios, y que el arca había sido tomada, se aplastó porque le llegaban los dolores de parto, parió y en su muerte dijo: la gloria de Dios nos ha abandonado. Una ballena barata. Ten calma porque has dado a luz un niño, no te preocupes. Como queriendo decir: aunque tú mueras, dejarte descendencia. Y ella dijo: la descendencia no importa. Si he perdido la gloria de Dios, se ha producido un incabota aquí. La gloria de Dios no ha dejado. El niño no importa, el dinero no importa. La gloria de Dios se fue. Iglesia, no pierda la gloria de Dios. Ay, alabado sea Dios. No permita que la gloria de Dios se vaya de su casa. No permita que la gloria de Dios se vaya de su vida. No permita que la gloria de Dios se vaya de sus hijos. No abandones la gloria de Dios. Hay gente que por flojera deja la gloria de Dios. De cualquier cosita te aparta. No permita que te aparte de la gloria de Dios. Si el trabajo te quiere apartar de la gloria de Dios, busca otro trabajo. Ay, alabado sea su nombre. Este pueblo había perdido lo más sagrado para ellos. Y en su ignorancia, escuchen, en su ignorancia, ellos habían perdido el arca y decían: perdimos lo más valioso, perdimos la cajita. Pero no sabían que no fue la cajita que perdieron la presencia del Dios omnipotente. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la cajita se fue de vacaciones. Porque el arca también fue de vacaciones, porque el arca está a su lado. La presencia de Dios cogió vacaciones de su casa. Y me imagino a Dios diciendo: déjame dejarlo por 7 meses solo, a ver si aguantan estar sin mí. Y es que usted no aguanta ni un mes sin Dios. Mira, se lo puedo decir con seguridad: el que ama a Dios no puede aguantar ni un día sin Dios, ni un minuto sin Dios, ni medio segundo sin Dios, porque siente frialdad, siente el vacío, siente que cuando ora nadie lo escucha. Es que Dios nos ha hecho para ser dependientes de Él. No podemos vivir separados de la gloria de Dios. No podemos vivir separados de su presencia y de su Santo Espíritu. Es como las ramas de la vid. Si no está conectada al tronco, se muere. Hay gente que se muere si no está metido en la gloria. Si el lugar donde usted está no hay gloria, muévase de ahí porque te va a secar, te va a morir, te va a ir. Alabado sea Dios, lejos de la presencia. Tú no puedes estar lejos de la presencia. Toca a alguien que esté a tu lado y díselo: Dios te hizo para habitar en su presencia. En su presencia, dice el texto hebreo, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, por siempre y para siempre. En la gloria de Dios habitaremos. Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca fuerte. No hay nadie, díselo, díselo, no hay nadie superior a la gloria de Dios.
no está. Hasta la salud nos pesa. El pueblo de Israel le ha pesado abandonar la gloria de Dios. Y hasta el día de hoy se acercan al muro de los lamentos. Se llama lamento porque es el lugar donde ellos adoraban, que ahora no pueden hacerlo. Y tocan las paredes ancestrales y dicen: Dios mío, qué pérdida tan grande hemos tenido. Ya tu gloria no está con nosotros. Tu gloria no está con nosotros. Estamos solos en el mundo. Ay, iglesia, valora la presencia de Dios. Valora lo que Dios está haciendo contigo. Este pueblo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y el arca entró en la ciudad de Filistea. Así me dijo. En el momento que entró a las ciudades filisteas, aleluya, la casa de Dagón recibió el arca. Dagón era un dios de los filisteos. Y pusieron el arca en el altar de Dagón frente a los pies del dios pagano, como una ofrenda a su Dios. Cuando amaneció al día siguiente, encontraron al Dios postrado frente al arca de Jehová. Mira, tú tienes que entender lo que está pasando aquí. Lo pararon y lo pusieron en su sitio. Y al otro día Dagón estaba con la mano cortada y la cabeza cortada, postrado ante la presencia de Dios. Los demonios no aguantan la gloria. El diablo tiene que retroceder donde llega. Mira que tiene que adorar. El diablo tiene que retroceder donde está la presencia del eterno Dios. No hay demonio, no hay ángel, no hay principado. Nada ni nadie puede levantarse por encima de la gloria eterna y omnipotente de Dios. La gloria de Dios se regó. Porque lo que mucha gente no sabe es que cuando la gloria de Dios no es bien tratada, empieza a hacer cosas raras. Yo sé que eso no se predica, pero lo voy a decir. Y como Dios no estaba recibiendo la adoración de su pueblo, se invocó un nombre que es Jehová el guerrero. Y Dios empezó a pelear solo. El ángel empezó a pelear solo. 2,000, 3,000, 5,000 personas morían diario en la ciudad de Filistea. Había un problema grandísimo, porque cada vez que amanecían veían 1,000, 2,000 y 3,000 personas muertas. Los filisteos, los príncipes, se reunieron y dijeron: ¿qué vamos a hacer con esta arca? No podemos tenerla aquí. Vamos a mandarla a otra de nuestras ciudades. Vamos a trasladar el arca. No puede estar en territorio pagano. Oye, alguien tiene que adorar a Dios. El Dios eterno no puede habitar en tierra sucia, en sitio donde no se adore su nombre. Los ángeles de guerra se manifiestan y hay mortandad en el pueblo cuando Dios es invocado en un lugar que no le adora. Dice la palabra que ellos se lo llevaron y llevaron el arca a otra ciudad. Y cuando la llevaron a esa otra ciudad, esa ciudad se clamó a voz grande y dijo: nos han mandado el arca para acá, hay que sacarla, que el arca nos va a matar a todos. Dios le estaba demostrando que él no necesitaba ejército para defenderse, ni gente que le esté adorando. Él es eterno, fuerte y grande. Nada puede detener la gloria. Ay, alabado sea Dios, la manifestación de Dios. La palabra dice que volvieron a reunirse y dijeron: tenemos que salir del arca, porque el arca no solamente está matando gente, sino que está enfermando gente llena de tumores, ratones y plagas de ratones llegando a la ciudad en masa. Se fueron a donde los brujos de él. Escuchen, se fueron donde los brujos y le dijeron: ¿qué vamos a hacer con el arca? Dígale al que está a su lado: ¿qué vamos a hacer con el arca? Repíteselo: ¿qué vamos a hacer con el arca? Porque está acabando con nosotros. Y el brujo mirándole le dijo: ustedes saben que se han metido con un Dios que ustedes no pueden controlar. Tú no puedes controlar, hay cosas con las que tú no puedes jugar. Oh, Dios mío, veo con preocupación que ahora todo el mundo
con la iglesia. Hay cosas con las que usted no puede jugar. Porque aunque usted sea el presidente de la república, usted no tiene autoridad sobre Dios. Y el día que se te revoltee lo que tú estás molestando, hasta ese día va a llegar. Dice la palabra, ustedes, el brujo hablando de ellos, se han metido con un Dios que ustedes no pueden controlar. Ustedes saben que el Dios de los hebreos es un Dios que recoge donde no siempre. Tengan cuidado con eso. Agarren esa arca y pónganle en una cosa, en un carruaje. Pónganle 2 vacas que hayan nacido. Quítenle la vaca, los becerros y escóndanlo. Y suelten esa arca en el camino sola. Pongan al lado en una caja, al lado del arca, tumores hechos de oro, ratones hechos de oro, como ofrenda de lo que el arca ha hecho en estos 7 meses que ha pasado en tierra filistea. Y salgan de ella, suéltenla. Si ustedes ven que las vacas no buscan su becerro, sino que se van y llegan solo a las ciudades israelitas, es que la mano de Dios estaba sobre nosotros. Así que los príncipes filisteos siguieron el arca y vieron que el arca estaba caminando solita para Israel. ¡Ay, santo! Nadie estaba mirando el carro. Por lo menos ellos no lo veían, pero había ángeles escoltándola. Cuando el arca llegó a la ciudad de Ecrón, en el momento que entró por su frontera, ellos dijeron, vámonos de aquí, porque Jehová llegó a su casa. Mira, tiene que adorar a Dios. Jehová acaba de hacer entrar en su casa con su gente. Él sabrá lo que va a hacer con ellos. Yo siento fuego y gloria aquí. Dios está llegando a su casa. Él va a ordenar su casa. Oh, yo siento gloria, Dios, yo siento gloria, yo siento gloria. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Dios está llegando a su casa. Cuando el ejército de Ecrón ve que viene el arca, escuchen, mi amado, escuchen. Cuando el ejército de Ecrón ve que viene el arca, dice, Dios mío, pero es el arca del pacto. Viene sola. Ellos salieron a recibirla. Pero como no tenían conocimiento de cómo manejarse con la presencia de Dios, el recibimiento que le dieron al arca fue un recibimiento humano. La palabra dice que los levitas son los únicos que pueden manejar el arca, cargar el arca y limpiarla, pero nadie puede abrirla. Ellos, como vieron el arca, dijeron, alguien creativo, porque siempre hay alguien creativo que va a hacer que tú peques. Dile al que está a su lado, no se junte con gente creativamente mala. Júntate con gente creativamente buena. La mala influencia te van a matar un día, dicen, te van a matar un día. Ellos dijeron, pero vamos a abrirla a ver lo que hay adentro del arca. Ay, Padre. Cuando abrieron el cofre, 5,000 personas murieron en el instante. La gloria de Dios y el ángel de la muerte descendió y asesinó 5,000 personas ahí en el arco. Cuando David escuchó esto, dijo, no, pero aquí hay problema. Samuel, perdón. Cuando Samuel escuchó esto, no, aquí hay problema. El arca no puede traerse a la ciudad porque no sabemos, esas fueron sus palabras, no sabemos manejar la gloria de Dios. Vamos a tomar el arca y vamos a llevarla a la casa de Abinadab. Vamos a dejarla ahí hasta que Dios mismo nos instruya sobre cómo tratar la presencia de Dios representada en el arca. Dice la palabra que en la casa de Abinadab el arca duró 20 años. ¿Cuánto duró? 20 años donde el arca no hizo nada. 20 años donde el arca estuvo tranquila. 20 años donde Abinadab tampoco prosperó ni fue bendecido. 20 años donde no pasaba nada, porque Abinadab no sabía manipular la presencia de Dios, ni sabía agradecerle a Dios. Para Abinadab el arca era una cajita. 20 años con la gloria de Dios
paréntesis. Usted sabe qué pasa. A veces la gloria de Dios está en tu iglesia, pero como tú no sabes manejar la presencia, no tienes el conocimiento, no pasa nada. Como tú no puedes ver lo que Dios está haciendo ni lo bueno que Dios ha sido, para ti no pasa nada. A veces somos tan malos, a su nombre. A veces somos tan malos que Dios está haciendo de todo en nuestra casa. Nuestros hijos también. Aunque no tengamos plata, Dios nos sostiene. Nuestra salud está bien. Nuestra familia está en la mano de Dios. Pero para nosotros Dios no está haciendo nada. Porque tenemos una mentalidad de dádivas. ¿Cuál es la mentalidad de la dádiva? La mentalidad de la dádiva es de la mentalidad de que yo extiendo la mano y vengo pidiendo. Y para mí la pedidera es la manifestación de Dios. Entonces, en un lugar donde no se valora la presencia de Dios, no pasa nada. 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Hay iglesias que no van a crecer nunca, ni van a avanzar nunca, porque la gente que tienen ahí no creen a lo que Dios puede hacer. Y de cualquier cosita hay un chisme, un dinero, un problema. No va a pasar nada. La palabra dice que después de 20 años y 7 meses, en los tiempos del rey David, ya habían pasado los tiempos del rey anterior, y ahora estábamos en los tiempos del rey David. Ya Samuel había ungido 2 reyes. Y Samuel, el arca era tan peligrosa que la dejó para allá. En los tiempos de David, David le dice a Samuel: profeta, ya mi casa está lista. Y no solo mi casa, la ciudad de David está lista. Lo más glorioso que tiene Medio Oriente es la ciudad de David. Ya todo está listo. Me hice traer de lejanas tierras la madera preciosa, el oro precioso. Me hice traer las mejores telas, los mejores albañiles, los mejores arquitectos, lo mejor de lo mejor para construirle casa a Jehová. Pero mientras tanto, descubrí que la arca está en la casa de un hombre llamado Abinadab, lejos de la ciudad de David. Yo quiero traer el arca, y mientras está el templo, porque ya yo he dispuesto todo para construirlo, mientras el templo está, vamos a ponerle una tienda gloriosa que le he preparado para recibirle en su casa. Yo me imagino al profeta abriendo los ojos y la boca y diciendo: pero es que tú estás loco, tú no sabes lo que tú vas a traer aquí. Y David le dice: a mí no me importa, yo quiero la presencia. ¿Cuánto quiere la presencia de Dios en su casa? Yo quiero que el arte esté aquí. Yo quiero su manifestación. El Dios que me sacó de cuidar ovejas, el Dios que me sacó de los más pequeños de mi casa, tiene que estar en la ciudad santa de David. Escuchen. Pero como David no tenía el conocimiento sobre cómo transportar el arca, porque se había perdido en el tiempo, confió de los filisteos y la montó en un tremendo carro. Cuando la monte en el carro, yo estoy terminando, cuando la monte en el carro, porque yo creo que los filisteos la montaron ahí, empezó a traer el arca y iba avanzando en el camino. ¿Cuánto danzan cuando Dios va con usted? El hombre iba regado avanzando. Y el arca impropiamente cargada. Usted ve que a veces la buena voluntad no basta, sino hacerlo como Dios quiere, no como usted quiere. Dice la palabra que en una piedra tropezaron y el arca se tambaleó. Y había uno de la guardia que extendió su mano, llamado Usa, para que el arca no se cayera. Buena intención. Para que el arca no se cayera, y tocó el arca. Algo prohibido por la ley. El arca lo guardó en el mismo lugar. Cuando David vio que Usa se murió, dijo: pero esto es más peligroso de lo que yo pensaba. En buen dominicano, qué difícil me la pusiste.
Y dijo, no, ¿y cómo es posible que el arca va a venir donde yo estoy? No, no podemos meterle en la ciudad de David. Vamos a llevarla donde un siervo que yo lo veo siempre orando. Porque la presencia siempre llega donde está la gente metiendo el fuego y la presencia. Oye, si tú quieres ver la presencia de Dios en tu casa, acércate al altar, iglesia. Es por eso que el diablo no quiere que usted ore. Porque cuando usted ora, la presencia de Dios se acerca. La presencia de Dios se acerca. Y cuando ella llega, todo se endereza. Había un hombre en los tiempos de David llamado Obed-Edom Geteo. ¿Cuál era el oficio de Obed-Edom Geteo? Obed-Edom era miembro de la tribu de los levitas, pero también era músico. Obed-Edom, por ser músico, no como los músicos de ahora, por ser músico del pueblo de Dios, él sabía que la presencia de Dios es sublime y hay que tratarla con delicadeza. Dios dijo, yo voy a visitar a Obed-Edom Geteo, porque el hombre sí me agrada. Yo me imagino que cuando David iba con el grupo del ejército para la casa de Obed-Edom, él lo vio desde la colina y dijo, pero ¿y ese no es el rey que viene ahí? Ay, mira, pero traigo una carroza y esa no es el arca. Ahí viene el arca para mí. El arca viene para mi casa. Yo me imagino a Obed-Edom diciendo, oye, la que se paseó por la tierra filistea, el que se paseó entre los filisteos, el que destruía las naciones, está llegando a la casa de Obed-Edom. Oh, gloria a Dios. Des el aplauso fuerte a Dios. Dios está aquí. Esto da una gloria que María autoridad. Aleluya. Cuando Obed-Edom Geteo entró y vio a David que le dijo, siervo, no puedo llevar el arca a la ciudad, se queda aquí en tu casa. Yo me imagino que Obed le dijo al rey, eso yo parafraseando, porque si yo hubiera sido Obed o usted, hace lo mismo. Pero no es lo mismo usted orar que usted ve que Dios llega. Usted puede orar, pero cuando usted ve que Dios llegó, se arregló la cosa. Él le dijo, no hay problema, rey, déjamelo aquí, póngalo aquí, no hay problema, tranquilo. Váyanse, que ustedes tienen mucho oficio. Y yo me imagino a Obed cerrando la puerta y diciéndole a la mujer, mira mi amor, llegó el jefe a la casa. Diciéndole a los hijos, oye, el rey llegó a la casa. Yo me imagino a Obed inclinándose en la presencia de Dios y pidiendo perdón por su pueblo y diciéndole, ay papá, gracias. Gracias por visitar mi casa. Gracias por visitar mi familia. Tú eres bienvenido. Díselo ahí donde tú estás. Tú eres bienvenido. Tú eres bienvenido, Dios. Hay una presencia que no me deja ni predicar. Tú eres bienvenido, papá. Tú eres bienvenido al río de agua viva. Tú eres el Señor aquí en nuestra casa. Nos gozaremos y nos alegraremos contigo. Oh, aleluya. Tú eres bienvenido. ¿Cuántos años duró el arca en la casa de Abinadab? 20. ¿Qué tiempo duró el arca en la casa de Obed-Edom? 3 meses. La palabra dice que los generales y el ejército de vez en cuando visitaban a Obed-Edom. Y ellos decían, pero es que cada vez que lo visitamos hay algo nuevo en esta casa. Es que la casa de Obed-Edom está siendo bendecida. Y fueron donde el rey le dijeron, vive rey, en cuya presencia estoy. Oye, Obed-Edom tiene el secreto. Obed-Edom está bendecido. Son 3 meses que tiene el arca allá. Pero ni tú tienes más cuartos que Obed-Edom, ni tú tienes más bendiciones que Obed-Edom. Dios está bendiciendo su casa. David, que era sensible, aprendió y dijo, lo que pasa es que la presencia de Dios hay que honrarla. Dígale que está a su lado, hay que honrar a Dios con todo lo que tenemos. Ya yo sé cómo vamos a traer el arca. En el libro de Primera de Crónicas, el rey tiene una conversación con Obed-Edom y el Obed le dice, acuérdate, rey, que
y el arca debe ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Para eso tiene mano. Y David dijo: entiendo y me arrepiento. Vamos otra vez a llevar el arca a la ciudad de David, pero ahora vamos a hacerlo de la forma apropiada. Los sacerdotes se prepararon y entraron en santidad 7 días. A los 7 días usaron la vestimenta sacerdotal, tomaron el arca y la cargaron en sus hombros. Y David, por cada 6 metros que daba, ofrecía un holocausto. En cada 6 metros que daba, ofrecía una oveja. En cada 6 metros que daba, había flauta, había címbalos resonantes, la bocina de cuerda de carnero, el chofar estremecía los aires. La gente anunciaba que el rey ahora sí entraba apropiadamente a la ciudad de David. David dijo al pueblo: el rey no visita, el rey está llegando a su casa. Durante una semana nadie trabaja, todo el mundo, la casa del rey lo va a mantener. La palabra dice que David repartió vino, repartió pan, repartió carne y dinero al pueblo completo, todo el mundo celebrando. Mis amados hermanos, cuando usted reciba la presencia de Dios, tal vez usted no tiene muchas cosas, pero usted tiene lo único que la presencia de Dios quiere. Lo único que Él quiere es su corazón.